El debate que teníamos preparado hace unas semanas, apreciado ministro Bonilla, apreciado ministro Maña, funcionarios del Gobierno Nacional, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, doctor Bahamón, era un debate que tenía un propósito principal: referirnos puntualmente a la crisis coyuntural que está enfrentando el sector cafetero del país, referirnos a los problemas que hoy están viviendo cerca de 552.814 familias caficultoras en 23 departamentos, en 606 municipios de Colombia. Sin embargo, lo que aquí planteó la ministra de Agricultura, respetados ministros, me ha obligado a mí a replantear aquello que iba a decir en este debate. Y más allá de referirme a la crisis de precios que enfrenta el sector, doctor Fuenlantala, usted que es conocedor de estas materias, a las dificultades en materia de créditos blandos que puedan acceder los cafeteros para resolver estos momentos de dificultades, o aquello que tiene que ver con las exigencias del Libro Verde Europeo y sin la capacidad económica para adentrarse en esos nuevos requerimientos y poder mantener ese mercado allá, o los temas que tienen que ver con la reestructuración urgente de la Federación Nacional de Cafeteros. Aquí la ministra planteó un tema, señores ministros, de fondo, profundo, que no sé, y ustedes tendrán que plantearlo ahorita, si eso obedece a una política de gobierno con la que ustedes coinciden, o si se trata única y exclusivamente de la visión particular de ella. Y me refiero a eso porque en los últimos meses hemos sido testigos de decepción, quienes hacemos parte de estas células legislativas, pero también la opinión pública en general, de una confrontación abierta, sin trinchera, entre el gobierno nacional y la institucionalidad cafetera del país, representada por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, constituida desde el año 1927. Allá en mi departamento, Antioquia, por solicitud del gobernador de la época, con el apoyo de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Y es que, citando, señores ministros, palabras textuales, señor viceministro, la ministra de Agricultura planteó aquí lo siguiente: que el gobierno nacional, con respecto a la caficultura, doctor Bonilla, tenía dos apuestas principales. La primera, dignificar la vida de la población cafetera, pensar más allá de las cifras de producción y lograr que la utilidad se reparta en todos los eslabones del negocio, que los cafeteros no podían seguirse mirando como un bulto de café o como una carga, sino que había que pensar en otras cosas. Eso está bien, no discrepo de esa postura. Me parece importante que el gobierno nacional quiera fijar la mirada en los cafeteros del país para ver cómo mejoran sus condiciones. Por ejemplo, de
esos 552.000 cafeteros en Colombia. Cada hogar de esos tiene 3.6 personas en promedio. Es decir, hay 1.806.000 personas colombianas, doctora Ida, que derivan directamente su sustento del negocio del café. Son alrededor de 133.000 mujeres, 358.000 hombres, 13.592 jóvenes, 196.000 adultos mayores, para que conozca esos datos y esas cifras. Esas familias cafeteras, el 79.8% viven en la ruralidad. Solo el 38% de esas familias han recibido alguna transferencia monetaria de parte del gobierno nacional. El 80.3% de esas familias cafeteras requieren mejoramientos de vivienda. Solo para poner unos ejemplos, para ratificar por qué ese planteamiento de dignificar la vida de la población cafetera es muy importante, y eso lo compartimos. Pero viene un segundo elemento, o una segunda apuesta del gobierno nacional, que ahí es donde quien les habla discrepa profundamente de ese planteamiento, y seguramente muchos de los senadores que hacen parte de esta comisión y de los que vienen hoy a este debate que no pertenecen a la misma. Textualmente, señores ministros, dijo aquí la ministra de Agricultura: queremos cambiar 100 años de tradición. De hecho, no son 100 años, son 97, haciendo ella una alusión a la Federación Nacional de Café. Vamos a hacer la revolución del café. Y esa revolución del café significa que esas 584.000 familias cafeteras no sean vistas como sacos de café que se depositan en la federación, sino como seres humanos. Ahonda en ese planteamiento ella, diciendo que los cafeteros no tienen pensión, que no han tenido título de propiedad de sus tierras, que el café tiene que crecer de la mano de la dignificación de la vida de los cafeteros, y que la Federación Nacional de Cafeteros en 100 años, a través del manejo del Fondo Nacional del Café, hubiera podido resolver los problemas de la caficultura, pero que han fracasado en ello, y que por esa razón, senadores y senadoras, es necesario recuperar para el Estado el Fondo Nacional del Café y el manejo de los recursos parafiscales que allí están. Aida expresaba la cifra, cerca de 90 millones de dólares. Es decir, por eso les pregunto a ustedes, ¿se trata de una política de Estado, de gobierno, o se trata simplemente de un planteamiento válido, de una visión válida que hoy tiene la ministra que regenta la cartera de Agricultura? Si es política de gobierno, me parece muy grave, y me parece muy grave por una razón principal, porque para entender, señor ministro Bonilla, ese planteamiento, me ha tocado ponerme a estudiar a esos autores economistas que pareciera estar ustedes siguiendo hoy, y que pareciera ser esa la línea económica de este gobierno. Y en esas líneas teóricas, ojalá me esté equivocando,
porque no quiero aquí hacer planteamientos subjetivos, quiero hacer un planteamiento objetivo, sin señalamientos, desprendido de cualquier visión ideológica, señor ministro Umaña, que tenga yo, o cualquier referencia positiva o negativa frente al actual gobierno. Y es que leyendo a Mazzucato, encontré ahí lo que ella denomina la teoría de la elección pública. Argumentos para la privatización y la externalización. Y voy a hacer un planteamiento académico. Esa teoría de la elección pública fue desarrollada por Buchanan, Premio Nobel de Economía. ¿Qué dice esa teoría de la elección pública? Fue utilizada para explicar que la economía tenía dos tipos de fallos: fallos del gobierno y fallos del mercado, y que eran más graves los fallos del gobierno que los fallos del mercado. ¿Y qué es el fallo del gobierno? Voy a leerles textualmente. El fallo del gobierno se produce cuando los intereses privados capturan a las autoridades por medio del nepotismo, el enchufismo, la corrupción o la captura de las rentas, la mala asignación de recursos como la inversión de dinero público en nuevas tecnologías que fracasan o la competencia injustificada con iniciativas privadas, lo que de otro modo podría haber sido una inversión privada exitosa. Esta tesis fue utilizada por los economistas de la época para posibilitar que el Estado tuviera un papel menos importante en materia económica y que el Estado, en vez de generar valor, señor ministro Bonilla, agregado, se convirtiera en un simple pagador y resolutor de problemas presentados en la economía, como en la crisis de los bancos en los Estados Unidos, que tuvo el Estado que salir a resolverla con recursos públicos. Esa teoría hoy, y excúsenme que lo plantee de esta manera, pareciera que el gobierno nacional, la ministra de Agricultura, por lo que aquí dijo, que no me lo estoy inventando yo, quisiera aplicarlo a la inversa, apreciados senadores y senadoras, que ya el Estado ha sido cooptado por esos privados a quienes le entregaron la responsabilidad de manejar rentas públicas, en el caso del Fondo Nacional del Café, recursos parafiscales, y que no los han manejado bien, porque eso fue lo que dijo aquí la ministra, 100 años que ahí cometió una imprecisión, porque el Fondo Nacional del Café, si ustedes revisan la historia de la caficultura colombiana, no se creó paralelo a la fundación de la Federación en 1927. El Fondo Nacional del Café lo crearon apenas en el año 1940 y ha tenido una serie de cambios porque en principio, cuando el país estaba en ese convenio o pacto de cuotas, ese fondo fue creado para garantizar los recursos que le permitieran a Colombia comprar el café, almacenarlo en unas bodegas para poder cumplir esos compromisos internacionales. Una vez eso se acaba, pues el Fondo Nacional del Café tiene otras connotaciones distintas, ya con los recursos de los aportes parafiscales, que es lo que se denomina la contribución cafetera, y básicamente en estas últimas etapas el Fondo Nacional del Café lo que hace es garantizar, valga la redundancia, la garantía de compra. ¿Qué es la garantía de compra para los que no saben de eso? Es la plata para comprar en cada pueblo, municipio, vereda, productor de café en Colombia, el café que producen nuestros
cafeteros. Dijo la ministra, apreciados ministros, fue lo que le entendí, que eso ha sido un fracaso, que la Federación Nacional de Cafeteros no ha respondido a los problemas de la caficultura. Puede tener razón en algo. Usted, doctor Marcelo, sabe, yo en otras épocas he sido también un crítico de la Federación. Siempre he demandado, señor ministro Bonilla, la Federación, y gerente Ramón se lo he advertido, se lo he expresado a usted en privado, que la Federación Colombiana de Cafeteros no puede seguir manteniéndose como en las épocas de bonanza. Tiene que ajustarse a las nuevas realidades que está enfrentando la caficultura en el mundo, pero no por eso hay que acabar la Federación Nacional de Cafeteros, porque la Federación Nacional de Cafeteros, en medio de cualquier tipo de problema, dificultad, cosas por corregir, ha sido parte principal del desarrollo de la caficultura en Colombia y del mantenimiento de la misma. Ahora, nosotros aquí advertimos, ha dicho la ministra, que hay que recuperar para el gobierno el Fondo Nacional del Café. Quitarle el manejo y la administración del Fondo Nacional del Café, apreciados senadores, a la Federación Nacional de Cafeteros es acabar la Federación de Cafeteros, acabar la institucionalidad cafetera del país. A mí me parece, se lo digo con todo el respeto y la franqueza, que será un craso error tomar una decisión de esa naturaleza. Desconocer 97 años de experiencia, enfrentando todo tipo de crisis, todo tipo de momentos difíciles que le ha tocado sufrir a los cafeteros de nuestra nación, pensando simplemente que la solución a la crisis, a los problemas del café, es cambiar quién maneje los recursos del Fondo Nacional del Café, es una medida simplista, es una medida sin fondo, sin argumentos y sin rigor, porque no se trata exclusivamente del manejo de recursos. Los problemas de la caficultura son muy complejos, porque en gran medida la mayoría de ellos son ajenos a la voluntad de los cafeteros, son ajenos a la voluntad de los gobiernos de turnos, son ajenos a la voluntad de los productores. ¿O quién va a resolver el problema de la crisis climática? ¿Acaso aquí está Dios o San Pedro para decir cuándo llueve y cuándo no? ¿O quién va a resolver el problema de la volatilidad de los precios internacionales del mercado? ¿O quién va a resolver el problema de mayor o menor producción en los países que compiten con Colombia? Nosotros, ni el gobierno tiene la varita mágica para resolver dificultades como esas, que son externalidades. Pero sí tenemos capacidad para ir mitigando los problemas generados por ese tipo de externalidades. Por eso, este Congreso, en vista de la crisis del año 2012, que fue una crisis de precios también, que redujo el costo de la carga a 650.000 pesos, cuando producir una carga de café costaba más de 800.000 pesos, me corregirá usted, doctor Gaviria. Y el gobierno nacional, como en otros momentos de la historia cafetera, tuvo que salir a dar una asignación directa del presupuesto general de la nación, doctor Roldán, para poder garantizar siquiera el precio mínimo de compra. Eso es lo que puede hacer este Congreso, el gobierno nacional. No vamos a resolver la crisis,
en una confrontación innecesaria. Ustedes no son ministros prudentes y entienden muy bien los problemas del país. Y yo creo que hay que abogar por una salida, porque esta señora Mazzucato, que respeto profundamente, no dice acaben el sector privado. Al contrario, ella manifiesta, hay que devolverle al Estado su majestad. Hay que permitir ahí a que el Estado intervenga más en la economía. Pero esa intervención en la economía no puede ser una intervención para acabar al sector privado, al contrario, para aunar esfuerzos, para reconocer las experiencias de ambos y por esa vía procurar resolver los problemas que están enfrentando los sectores. Nosotros creamos el Fondo de Estabilización Cafetera. En un esfuerzo importante que hizo la Federación Nacional de Cafeteros, se definió un precio mínimo de compra, que también es subjetivo, porque cada caficultor tiene una regla distinta de producción. En una misma región, en mi suroeste, en Andes, por ejemplo, podrá usted decirlo, Alexander, no vale lo mismo producir una carga de café allá en la vereda Santa Bárbara, arriba de Santa Inés, café de altura, a producirla en Santa Rita o en esas riberas del río Tapartó que son tan productivas. Los costos seguramente cambian por todas esas variables. Luego ese precio aparente que han definido realmente hoy no va a resolver las dificultades que enfrentan los cafeteros, y yo creo que ahí tendrán, señor gerente de la Federación, apreciados ministros, viceministros y demás funcionarios, que ahondar más en el análisis de ese estudio. Dijo la ministra también que ya los cafeteros no iban a recibir más asignaciones directas. Ahí hay una gran contradicción. Este gobierno en su política social, señores ministros, ha enfocado todas sus baterías a reducir la brecha de inequidad y de pobreza a través de las asignaciones directas. Por eso la renta básica universal, por eso en el Plan Nacional de Desarrollo, ministro Bonilla, unieron todos los subsidios dispersos en una sola bolsa. Por eso en la reforma pensional la principal bandera, señores senadores, en el pilar solidario fue garantizarle una asignación directa a 3 millones de adultos mayores. Y viene y dice la ministra aquí que a los caficultores en este momento de dificultad, doctor Felantala, doctora Aida, no se les pueden dar asignaciones directas. Es que las asignaciones directas a los cafeteros de Colombia no han sido permanentes. Ese realmente ha sido el único subsidio, a mi juicio, que no se ha convertido en un gasto permanente de la nación, en un gasto inflexible en el presupuesto general de la nación. ¿Por qué es temporal? Porque se da solamente cuando se presentan momentos de crisis gravosas para la caficultura. La ministra en eso se equivoca, porque está contradiciendo además el pensamiento y la línea del presidente Petro, que representa. ¿Cómo así que asignaciones directas por unas cosas y cuando es una asignación temporal para ayudar a mitigar el impacto de una crisis de precios, ahí sí no? Yo no sé si es porque está ahí la Federación Nacional de Cafeteros o por qué razón. Y finalizo, Alexander, Cooperativa de Caficultores de Andes. Ya han sido muchos los debates que sobre ese tema hemos dado. Yo, señor ministro, Bonilla, quiero reconocerle a usted públicamente
la voluntad suya y del gobierno en ayudar a resolver la crisis de la cooperativa de caficultores de Andes. Aquí hay un ministro que a usted lo antecedió, casi que llorando, y después de haberle ayudado tanto, ayúdenos a resolver ese problema, porque son más de 4.000 familias, 3.900. Él me dijo, no podemos, aquí públicamente lo dijo. Y ha sido usted el que ha mostrado voluntad política, y ha mandado allá a la superintendente y han puesto a eso toda la atención, y uno tiene el deber y la obligación, así hayan diferencias de pensamiento y de creencias políticas, reconocer eso que están haciendo. Aquí la ministra dijo que ya ese problema estaba resuelto, que ya la cooperativa estaba salvada, pero le pregunté a Alexander, a través de Alexander, al agente liquidador y desde luego al gerente de la Federación Nacional, y me dicen que hay voluntad, pero que faltan llegar a acuerdos. La gente en Andes está expectante por eso. Y de no ser por ustedes, también hay que decirlo, seguramente el camino hubiera sido el de la liquidación inmediata, pero ustedes han manifestado voluntad política. Por favor, señor ministro, usted que no habla por hablar, mantengan esa voluntad, lo mismo que a la Federación Nacional, no le pongan trabas a eso. Lleguen a un acuerdo que lo pueden hacer y denle esa buena noticia, no es a Andes, es al suroeste antioqueño, porque en otrora esa llegó a ser AIDA la cooperativa más importante del país. Todos ustedes, muchas gracias por la paciencia y por haberme extendido.